Y, a ver, déjenme ver. Con ustedes, ¿cierto? La última clase habíamos alcanzado a hacer estábamos haciendo un ejercicio, ¿cierto? De productos secuenciales. Lo que no recuerdo bien es que hasta qué puntos alcanzamos a avanzar. ¿Les quedamos con algo pendiente? ¿Algo que no alcanzamos a resolver? ¿O vimos bien el ejercicio completo? ¿Lo resolvimos? ¿Vimos la salida del software? ¿O quedó algo por ver de ese ejercicio? ¿Se acuerdan? Profe, lo vimos completo el ejercicio. Hizo el Sí. solver todo y lo explicó. Ya. Y vimos los resultados y todo el tema. Sí, también vimos los resultados. Ok. Entonces, vamos a ver en realidad otro ejercicio ahora que, bueno, por lo que veo, en realidad, ¿cierto? Resolvimos el ejercicio con Excel en su momento, ¿ya? ¿No hemos visto ejercicios con Lingo? Me parece que no, con ustedes no. Solamente uno en clase, el primero, El cuando primero, estábamos en ya. presencial. Ok, ya entonces ya, pero ese ejemplo era chiquitito, ahora quizás podríamos, bueno, veamos cómo andamos de tiempo y en base a eso obviamente también decidimos un poco qué software usar, o sea, si nos da el tiempo, podemos, de hecho, podríamos ver ambas situaciones, pero si no, obviamente podemos ahí tratar de con uno de los dos solamente. Eh, Porque igual también, bueno, el modelo, o sea, vamos a ver un ejercicio ahora en particular que es bien interesante. Acá, bueno, está el enunciado, ¿cierto? Ya vamos a irlo revisando poco a poco, pero, ¿cierto? Este ejercicio tiene como varios detallitos que lo hacen interesante, que en realidad, ¿cierto? Son situaciones que con cierta frecuencia aparecen, digamos, en modelos de producción sobre todo. Este modelo, ¿cierto? Este ejercicio es como programación de la producción, que lo que quiere decir en el fondo es que me tiene que decir cuánto fabricar de cada producto, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones, etcétera, etcétera. En general, planificación de la producción se trata de eso. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, digamos, problemas de programación de la producción donde hay meses de por medio, ¿cierto? Es muy típico, ¿cierto? Que yo tengo que programar 3, 4 meses en avance. Obviamente tengo distintos productos, tengo distintos medios de producción con distintos costos, ¿cierto? Y obviamente el modelo lo que me entrega me dice cuándo fabricar de cada cosa, ¿cierto? Para, por ejemplo, minimizar costos, maximizar utilidades, cosas así. Esto en general es un solo periodo, es solamente así pensando en una semana. De hecho, la demanda es semanal en este caso. Por lo tanto, no tengo que considerar periodos de tiempo, ¿cierto? Que obviamente cuando hay periodos de tiempo, ¿cierto? Me parece siempre el concepto de inventario, porque no necesariamente tengo la posibilidad, muchas veces en realidad, pero casi siempre se utiliza, ¿cierto? De pasar producción de un mes a otro. Este caso no tiene eso tampoco, ¿cierto? Pero tiene otras características que vamos a ver que sí aparecen, que son muy comunes en los problemas de producción, que son cuando yo tengo disponible más de una forma de hacer esa producción. Cuando eso ocurre, es cierto, también, y normalmente obviamente cada tipo de forma de producción también tiene un costo distinto. Entonces, cuando eso ocurre, debo modelarlo de manera tal que, por supuesto, sea el modelo el que elija qué fabricar cómo, de modo que en general, ¿cierto?, me entregue la mejor solución que normalmente son costos, ¿ya? Entonces vamos a ver este enunciado y obviamente ahí de a poquito vamos a ir interiorizando, ¿cierto?, las distintas partes que tiene y vamos a ir pensando qué cosas son sus variables, qué cosas son función objetivo, las distintas restricciones, ¿cierto? Y ahí vamos a modelarlo y finalmente, ¿cierto?, lo pasamos a un software para ver si, ¿no? Obviamente qué nos da como resultado, con qué costo y también, ¿cierto?, para repasar un poco de nuevo todo el tema de digamos, de los resultados que entrega un software, digamos, la información que entrega. Yo no recuerdo en realidad si la última vez que vimos, cuando lo resolvimos por Excel, vimos algo de lo que decían las tablas de sensibilidad. ¿Analizamos esa parte o solamente nos referimos al modelo y los resultados del modelo directamente?
Vimos esa parte, profe, pero no en tanto detalle. Ya, entonces ahora obviamente lo podemos volver a ver, ¿cierto? Porque en un principio, ¿cierto? Igual me interesa volverles a describir los mismos números, ¿cierto? Para que los se vayan familiarizando con los términos antes de que lleguemos a hacer efectivamente ejercicios donde haya que hacer análisis y sensibilidad. Entonces veamos el enunciado. Primero vamos a... Les voy a poner esto así para que obviamente se vea mejor. Y vayamos revisando. ¿Ven bien el enunciado? Sí. Sí, ya. Entonces, ¿de qué se trata este problema? Automate contrató a Tulco para que abastezca sus tiendas de descuento automotrices con llaves inglesas y cinceles. ¿Ok? Primer dato es ese. La demanda semanal de Automate consiste en por lo menos 1.500 llaves inglesas y 1.200 cinceles. Tulco no puede fabricar todas las unidades solicitadas con su capacidad actual de un turno y debe utilizar tiempo extra, y obviamente dentro de sus mismas instalaciones. La utilización de tiempo extra, ¿cierto?, es de uno mismo. Y posiblemente subcontratar a otras fábricas de herramientas, ¿cierto?, lo que pudiera faltar si es que faltara. El resultado es un incremento del costo de producción por unidad, como se muestra en la siguiente tabla, ¿cierto? Que ya vamos a revisar qué información tiene. La demanda de mercado limita la proporción entre cinceles y llaves inglesas a por lo menos 2:1. Entonces, ¿qué dice nuestra tabla? Primero, ¿cierto? Herramienta, llaves inglesas y cinceles, ¿cierto? Desde esa perspectiva, ¿cierto? Tengo al menos, ¿cierto?, dos cosas que distinguir, que son los tipos de productos. Y para cada uno de estos tipos de productos, ¿cierto?, existe la posibilidad de fabricar en tiempo regular, en tiempo extra y en subcontratación, ¿cierto? Que obviamente subcontratación no es una producción propia, simplemente son órdenes de compra que se envían, pero también, ¿cierto?, es una de las formas de obtener la cantidad de herramientas que yo necesito, cada uno de estos tipos. Las dos herramientas, ¿cierto?, tienen disponibles los tres tipos de producción, en este caso, ¿cierto? Eso no siempre es así, perfectamente ustedes pueden encontrar modelos productivos donde eventualmente hay tipos de producción que no aparecen para ciertos tipos de productos, perfectamente puede ser así. ¿Por qué se los menciono? Por algo que vamos a ver, ¿cierto?, a continuación con respecto a cómo se formulan las variables de decisión aquí, porque eso obviamente influye de cierta manera que tenemos que tener en mente al momento, obviamente, de escribir el modelo. Tenemos también, aparte, para cada tipo de producción que corresponde también, ¿cierto?, a una herramienta específica, intervalo de producción semanal en unidades. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de llaves inglesas regular, si ustedes fabrican a través de tiempo regular llaves inglesas, podrían llegar a fabricar como máximo 550 unidades. Eso es todo lo que es capaz de fabricar esta digamos, fábrica, ¿cierto?, en ese tiempo de ese producto. Si yo quisiera fabricar más de 550 unidades, tendría que recurrir a parte o total, dependiendo, ¿cierto?, cuánto vaya a fabricar, del tiempo extra. Y eso funciona, el tiempo extra es para cuando yo necesite fabricar entre 551 y 800 unidades. Pero, obviamente, estas unidades son sobre las anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo necesito 600 unidades, 550 las voy a fabricar en tiempo regular y solamente las 50 adicionales que necesito para llegar a los 600 es lo que voy a fabricar en tiempo extra. Entonces, por eso estos intervalos, ¿cierto?, me están hablando con respecto a la producción total. Y eso implica, ¿cierto?, que dependiendo en qué intervalo queda, ¿cierto?, cubro los anteriores, pero lógicamente si me pasa eso, tengo que ocupar toda esa producción. Eso también pasa, por supuesto, para los cinceles, que también tiene para tiempo regular, extra y subcontratación sus rangos. En el caso de los cinceles hay 20, ¿cierto? Si aquí necesito 700 cinceles,
620 vendrán de tiempo regular y los otros 80 serán desde tiempo extra. Otra particularidad, obviamente, como vamos a ver aquí, son los costos que vienen dados unitariamente, ¿cierto? Si fabrico llaves inglesas en tiempo regular, cada una de ellas me va a costar 2, que sean $2. Y si ocupo tiempo extra, cada una de las llaves inglesas que fabrique en tiempo extra va a ocupar 2.80. Y cada llave inglesa que, digamos, compre a través de subcontratación, va a ser cierto, va a tener un costo de 3. Lo mismo pasa con los cinceles, como ven, los costos son crecientes, 2.10, 3.20, 4.20. Eso también va a tener un efecto en nuestro modelamiento. Ups, me lo corrí. Un segundo para corregirlo. Moví la tabla de lugar. Entonces, tiene ciertos costos crecientes dependiendo del tipo de producción utilizado para cada producto. Y eso también en este caso particular me va a ayudar en el modelamiento. Vamos a ver, ¿cierto?, que hay algo que puedo hacer en el fondo gracias a ese costo que va incrementándose y gracias a que el tipo de producción es independiente por cada una de las herramientas, porque si no, lo contrario, esto que vamos a ver, ¿cierto?, un poco más adelante no se podría hacer. Y ahí les explico un poco por qué. Y cuál sería quizás la alternativa, ¿cierto?, en otra clase de modelos cuando aparecen esas otras situaciones que en este caso en realidad no es necesario hacer. Aquí obviamente la idea es formular el problema con un problema de programación lineal y determinar el programa de producción óptimo para cada herramienta, lógicamente a través de algún software, que en su momento, ¿cierto?, ya un poco más adelante decidiremos. Lo primero, ¿cierto?, como les había recomendado, ¿cierto? Muchas veces en la medida que uno va leyendo el enunciado tiene que ir un poquito imaginando qué es lo que yo considero de aquí que puede ser las variables de decisión, ¿cierto? ¿Qué me va a servir para la función objetivo? ¿Qué cosas van a ser las restricciones, ¿cierto? Me imagino que ya en la medida que avanzábamos el enunciado ya tienen que tener un poco idea, ¿cierto? De eso, ¿cierto? De qué cosa quiero emplear. Y lo primero, obviamente, que vamos a ver son las variables de decisión. ¿Quién me puede decir qué cosa en este caso sería la variable de decisión? Recordando, acuérdense que cuando yo defino una variable de decisión, en el fondo es la variable que tendrá el número que para mí representa la solución al problema. Si el tema es qué números son los que aquí necesito saber como resultado para poder obviamente tener este programa de producción óptimo. ¿Qué cosa significa un programa de producción óptimo con estos datos? Porque eso también, ¿cierto?, me dice qué cosa es la función objetivo. Y la función objetivo, por supuesto, se construye a partir también de las mismas variables de decisión. Entonces, qué cosa sería aquí una variable de decisión? ¿Y cuántas serían? ¿Quién me puede dar una opinión? ¿Qué podría ser? Podrían ser dos cosas. Las ¿Cómo? herramientas, la cantidad de herramientas. Dos variables. ¿Una por cada herramienta? Sí. Ya. ¿Quién tiene otra opinión? Lo vendría siendo el tipo de producción, la variable. Pero, ¿qué cosa es aquí el tiempo de producción? Las herramientas que formulan, ¿no? Pero la cantidad de herramientas que se fabrican. ¿Eso dices tú? Sí, Pero la cantidad, digamos, de herramientas, son cantidad de herramientas, o sea, no es tiempo en realidad. Lo otro es el tipo de producción es una cosa, ¿cierto? Pero en realidad la variable, si tú defines como cantidad de herramientas, es la cantidad de herramientas. Otra cosa que es si es que esa cantidad de herramientas tú la quieres definir de una manera tal que esté relacionada con el tipo de producción. No sé si es eso lo que estás pensando.
Claro, como enlazar el tipo de producción con la cantidad de herramientas que produce cada uno. Ya. ¿Y ahí cuántas variables serían? 3, ¿Cuáles, por ejemplo? regular, tiempo extra y subcontratación. Ya. Pero si lo unes, ¿cierto? A los tipos de herramientas, ¿cuántas tendrían? 6. Claro, ¿Cierto? Porque necesitas distinguir ambas cosas simultáneamente. Tienes que la variable distinguir qué herramienta es, porque además cada una de esas herramientas, ¿cierto? Se puede producir en tres tipos de producción al mismo tiempo. Además, hay otra, digamos, otra condición. Hay un dato en realidad que le está un poco obligando a que ustedes tengan que hacer esa separación en 6 variables. ¿Cuál sería? Hay algo por ahí que les molesta, que no hay otra forma en realidad de poder hacerlo, y no es a través de 6 variables. ¿Qué puede ser? los costos unitarios que tiene cada uno, ¿Cierto? De partida, o sea, si yo que me son dan 6 diferentes. costos, claro, tengo costos distintos, así que necesariamente tengo que hacer una separación de ellos, porque, ¿cierto? Muchas veces fíjense en eso, cuando en cualquier enunciado, cuando les empiezan a dar datos, ¿cierto? Muchas veces esos datos, las cifras, tienen que estar necesariamente relacionadas solamente con una variable, porque si no, si yo, por ejemplo, aquí hubiese definido solamente llaves inglesas, una única variable para llaves inglesas y una única variable para cinceles, 2 variables. ¿Qué hago con los costos unitarios, cierto? Porque en el fondo el total de llaves inglesas no me permite hacer la distinción de, digamos, de los distintos costos unitarios que existen, dado que existen distintos tipos de producción, obviamente, con distintos valores, ¿cierto? No puedo hacer esa distinción con una única cifra y por lo tanto necesito en realidad hacer la separación. Y ahí, ¿cierto? Donde aparece en este caso 6 variables de decisión con respecto al, digamos, a los productos. Y aquí, obviamente, viene el tema de cómo yo represento esta variable de decisión. ¿Qué es lo que harían ustedes para poder distinguir lógicamente de manera fácil que se trate de una llave inglesa o de un cincel y que además también me permita distinguir fácilmente de que sea cada uno de estos productos, ¿cierto? Bajo algunos, ¿cierto? También de los 3 tipos de producción disponibles. ¿Cómo la escribirían esa variable? Porque hasta el momento, ¿cierto? Hemos estado ocupando puros X1, 2, 3, 4, todo, ¿cierto? Consecutivo, pero aquí, ¿qué podríamos hacer que en realidad nos facilite un poco el trabajo? Profe, escribir, mezclar números con letras. X1A, X1B, X1C, después ¿Cierto? X2A. ¿Cierto? Puede ser una forma de hacerlo y que en el fondo, ¿cierto? Estamos hablando de usar un doble índice, ¿cierto? Al final es eso. Lo que me tengo que hacer acá, que podemos definirlo de muchas maneras distintas, y que obviamente es un tema de que ustedes tienen que elegir qué cosa les resulta más conveniente, o qué cosa les da un mejor entendimiento, pero por ejemplo, una forma yo de escribirlo simplemente si digo que X y J, ¿ya? Es la cantidad de herramientas tipo I que son producidas por el tipo de producción J, ¿cierto? Tengo 2 índices, mi variable obviamente es X, pero eso va a ir acompañado de 2 índices y J, donde el primero me va a indicar qué herramienta es y el segundo me va a decir con qué tipo de producción fue hecha, digamos, esa cantidad. El X y J obviamente es toda la cantidad de herramientas hechas con ese tipo de producción. Por ejemplo, si en tiempo regular hago las 550, ¿cierto? Las ocupo todas, toda la capacidad de tiempo regular para hacer llaves inglesas. Obviamente este X y J que representa esa situación, llaves inglesas en tiempo regular, va a tener que ser 550. Es el total simplemente de producción. Y aquí, ¿cierto? Yo tengo en el fondo que definir qué valores puede tomar I y qué valores puede tomar J.
para poder ir haciendo las variaciones. Hay una opción, ¿cierto? Es lo que decía sus compañeros, que por ejemplo I yo lo consideré con la posibilidad de tomar valores 1 y 2, considerando que 1 sea, ¿cierto?, el valor que toman las llaves inglesas y 2 sea el valor que toman los cinceles. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Y ahora, el segundo índice, ¿cierto?, lo que me va a representar son los tipos de producción. Y por lo tanto, debo hacer algún índice que tenga 3 valores. Aquí su compañero decía que se puede ocupar, por ejemplo, ABC. Esa es una opción. Podrían ocupar números, también no hay ningún problema. Perfectamente pueden decir que sea 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Cuál es el cuidado que hay que tener cuando uno ocupa números solamente para todos los índices? De que no exista la posibilidad de que dos lecturas distintas de índice vayan a ser escritos iguales. Por ejemplo, si tuviesen un número, por ejemplo, doble índice simplemente, un X111. Si, por ejemplo, el primer índice pudiese moverse entre 1, no sé, y 15, esto podría ser tanto un 1 como podría ser un 11, y los dos índices son válidos. Si el segundo índice también, por ejemplo, se moviera entre 1 y 20, esto perfectamente puede representar la variable que sea 1 el segundo índice o 11 el segundo índice, ¿cierto? Que sea 1, 11 o que sea 11, 1. Y resulta que eso obviamente es lo que uno debe tener cuidados cuando ocupan solo números en términos de los índices, para efectos de no que hayan dos combinaciones que no estén representando realmente lo mismo, pero que en términos de índice nos terminan dando efectivamente como el mismo, digamos, el mismo conjunto de índices, porque obviamente, sobre todo Lingo, se confundiría. Para Lingo eso sería exactamente la misma variable. Excel no va a hacerlo porque como en Excel yo le destino las celdas, ¿cierto?, a cada variable y yo le hago los encabezados, yo intencionalmente lo agrego a las cosas donde están. Si yo me confundo, obviamente no hay mucho que hacer. Pero Excel, como reserva espacios a las distintas coeficientes por variable, no tiene ese problema de lingo, que sí se puede confundir si ustedes usan una indexación que se podría, digamos, dos indexaciones distintas verse exactamente iguales. Aquí, como digo, podemos usar 1, 2, 3 porque sabemos que los índices no pasan, ¿cierto?, de 10, así que por lo tanto no hay forma que se me repita o yo tenga un error diferente. Y lo otro es lo que decían sus compañeros, pues, ir mezclando letras, ir mezclando bueno, en realidad otro símbolo muchas veces marca error en Lingo en particular, así que sí, números y letras puede ser perfectamente una forma de ir indicando estas separaciones. Lo único malo, quizás, de las letras es que a veces son más difíciles de leer directamente. Por ejemplo, si a ustedes le dicen F, ustedes tienen inmediatamente en mente el número 5, no es tan directo, ¿cierto? O la letra N, que inmediatamente ustedes sepan en qué posición del abecedario está la letra N. Eso, por ejemplo, a veces es más difícil de recuperar como información que simplemente dar el índice. O sea, si ustedes saben 1, 2, 3, ¿cierto? Uno imagina inmediatamente o relaciona más rápido las cosas que con letras. Y solo por eso, digamos, a veces se tiende a usar mucho más los números que las letras. Pero igual su compañero tiene razón. O sea, también hay situaciones donde al final las letras me ayudan más que los números. Todo depende, como les digo, de que simplemente no exista confusión en la variable que yo estoy representando. Aquí si lo hacemos con números, por ejemplo x1, 2, 3, nos referiríamos a que en este caso el segundo índice, 1 representaría el tiempo regular, 2 representaría el tiempo extra y 3 representaría la subcontratación. Y así,
Por ejemplo, si yo digo x11, ¿a qué me estoy refiriendo? La cantidad de llaves inglesas producidas por regular. Exacto, ¿cierto? Esto es cantidad de llaves inglesas producidas con tipo de producción regular. El x12 sería, ¿qué sería? Llaves inglesas producidas por el tiempo extra. Tipo de producción, ¿cierto? Todo igual, pero el tipo de producción ahora me cambia a tiempo extra. Y también, casi muy parecida, sería la 1.3. De nuevo, cantidad de llaves inglesas producidas con tipo de producción es subcontratación en este caso. Subcontratación. Entonces, en este caso, estas tres variables, el primer índice, ¿cierto? Es 1, y ese es el que me dice que son llaves inglesas. Y el segundo índice es 1, es 2 y es 3, porque aquí es donde hago la distinción de las llaves inglesas que se produjeron con producción regular, tiempo extra o subcontratación. Y así, de esta manera, yo puedo, por una parte, asociar los costos unitarios que corresponden, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Vamos a ver que con esta separación podemos efectivamente trabajar los intervalos de producción, porque de alguna manera, ¿cierto? Nos tenemos que asegurar que esos intervalos de producción se respeten, que, ¿cierto? Existan de una manera específica. De aquí entonces ahora necesito también definir qué cosa es x21, x22 y x23. ¿Qué son cada una de estas? X21 sería, Cantidad de cinceles producidos con el tipo de producción regular. ¿cierto? Es también lo que tengo acá arriba en el fondo, pero es para los cinceles. Es cantidad de cinceles producidos con tipo de producción regular. 2,2, de nuevo, ¿cierto? Como el primer índice es 2, de nuevo yo sé que hablo de cantidad de cinceles y el tipo de producción por el segundo índice yo sé que es, en este caso, tiempo extra. Y finalmente, nuevamente, primer índice es 2, estoy hablando de cinceles, y el segundo índice es 3, entonces el tipo de producción es subcontratación. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe, yo no tengo, no sé mis compañeros. Bueno, ¿ninguna duda por ahí? Ok. Entonces, bueno, esto en realidad, pues una de las cosas por las que le quería ver este ejemplo es porque esta indexación múltiple es súper regular en realidad de los problemas de optimización. Vamos a ver más adelante, lógicamente, otros ejercicios similares, pero tengan siempre en mente esa situación, cuando empiezan a haber combinaciones de cosas donde yo necesito en realidad que una variable me represente una combinación en particular de varias dimensiones, normalmente aquí la indexación es bastante útil. Como les decía, por ejemplo, hay muchos modelos de producción donde aparece cierta información por meses. Esto mismo, por ejemplo, pueden ser distintos tipos de producción, distintos productos, pero además de eso, distintos meses. Por ejemplo, en esos casos yo tendría que agregarle un tercer índice, tendría que ser XYK, y todo sería igual la descripción, pero tendría que agregarle en el mes K. Y el último índice, ¿cierto? Me dice ese mes. Y así sucesivamente, o sea, ustedes en realidad si se pusieran a buscar por ahí, verían modelos que perfectamente pueden tener 5, 6, 7 índices, son muy poco frecuentes, pero no, en ese sentido no hay limitaciones. Pero sí vamos a ver ejemplos donde fácilmente podemos usar 3 índices y quizás hasta 4 por ahí.
Y solamente en realidad es la combinatoria de, digamos, de estas distintas dimensiones para poder identificar más rápidamente, ¿cierto?, de qué se trata. Eso con respecto a las variables de decisión. Voy a dividir la pantalla para que podamos ver la tablita mientras escribimos lo que continúa. Ya, tenemos nuestras variables de decisión y ahora tenemos que pensar en cuál es nuestra función objetivo. ¿Cuál sería nuestra función objetivo aquí? De partida, maximizar o minimizar, y una vez que tengamos maximizar y minimizar, ¿cierto? ¿Cuál sería en particular nuestra función? De partida, si es maximizar o minimizar. Maximizar, profe, ¿Por qué dices que sería maximizar? porque busca maximizar la cantidad de herramientas que se fabrican de acuerdo a sus costos. Pero, por ejemplo, de ahí vemos, bueno, aquí en realidad tenemos los intervalos de producción, pero veamos acá arriba qué nos dice con respecto a la demanda. Por una parte dice que es cierto, al menos 1500 llaves inglesas y 1200 cinceles. O sea, una información. Y la otra información con respecto a la demanda es que la proporción entre un producto y otro, cinceles y llaves inglesas, es de 2:1. ¿Dónde podrías, por ejemplo, ahí, digamos, optimizar con esos valores de demanda? Porque en realidad, ¿cierto? Te están diciendo que hay un mínimo a vender, entre comillas, también una proporción que respetar. No te hablan de máximos, pero sí tienes costos de producción. Entonces, con estos datos, ¿qué les parece que sería lo lógico de optimizar? Minimizar los costos. ¿Ya? Y si quisiera minimizar los costos, ¿se puede escribir la ecuación? ¿Cómo sería esa ecuación de minimización de costos? Habría que relacionarlo igual con la razón que sale 2:1. Y No, pero eso después veamos. Piensa, los costos, ¿cierto? Que tenemos son los costos unitarios, ¿cierto? Es todo lo que tenemos en realidad son los costos unitarios, ¿sí? Habría que maximizar los regulares, los más baratos y los que Eh, son de subcontratación, minimizarlos. O en sea, como enfocar general, el cálculo en eso, ¿no? sí, sí, te entiendo. Pero en realidad, independiente, los problemas de optimización, la gracia que tienen es que tú, por ejemplo, ya tienes los costos de todas las formas de producción y tienes todos los productos, ¿ok? En realidad, el modelo es el que elige, el modelo es el que busca la combinación que te da el menor costo simplemente. Y tú los pones todos. No hay como ningún inconveniente en que pongas todos, los buenos, los malos, da lo mismo, porque en realidad es el modelo, es el proceso, digamos, el que te va a definir con qué te quedas y con qué no. De hecho, una particularidad, digamos, de estos métodos es precisamente que una gran gracia, que uno, cierto, así a ojo, muchas veces podría creer que siempre eligiendo lo más barato siempre te va a salir lo mejor, pero resulta que la combinación muchas veces de situaciones, de valores de las variables es tal que en realidad a veces no siempre elegir lo más barato termina siendo lo mejor. Pues perfectamente podrías eventualmente hacer algunas selecciones caras, pero que eso te permite hacer un resto de selecciones que en total, ¿cierto?, te termina efectivamente siendo lo de menor costo. Y eso en realidad a priori, cuando tú estás partiendo un modelo y solamente ves los coeficientes, es imposible de saber en realidad la combinación particular, ¿cierto?, que te lleva al mejor resultado global. No siempre es cierto el mejor resultado global
parte escogiendo, digamos, siempre, en este caso, los costos más pequeñitos, porque depende de cómo encaja todo el resto del sistema y todas las otras relaciones y todos los otros valores en ese, digamos, con esos costos particulares. Todo tiene sí digamos, su lugar, de alguna manera u otra, ¿cierto? Como que existe la posibilidad de que todos participen o, digamos, o aporten, ¿cierto? En situaciones que quizás uno creía que no eran posibles. Y eso el modelo lo busca, y de hecho Simplex funciona así, en realidad, ¿cierto? Implícitamente testea todas las posibilidades y por lo tanto siempre va a elegir lo que resulta mejor para el sistema en general. Así que no, en ese sentido no tenemos nosotros la necesidad de estarlo restringiendo nada, porque el mismo modelo después y el procedimiento va a elegir lo que le sea más conveniente. Entonces, ¿cómo sería nuestra función objetivo? Si pensamos en, obviamente, nuestros costos, queremos minimizar nuestros costos y tenemos, ¿cierto? Acá, bueno, un poquito más arriba, ahí están nuestras variables. ¿Cómo podríamos escribir nuestra función? ¿Cómo podría ser? X11 por 2, ¿Ya? pero aquí el Pero al revés. intervalo. ¿Cómo? Siempre va primero el El 2. coeficiente y después la variable, sí. 2 por X11. Aquí tengo el tema con el intervalo. Ya. Eso en realidad va en otra parte. Ah, ya. Ok, entonces quería. Función objetivo solo para nosotros va a ser costo. Después, obviamente, tenemos que ir modelando todas las relaciones matemáticas que se deben respetar entre las variables para que, obviamente, el resultado que obtengamos sea el válido. Pero Ok, primero, en este caso, partimos solamente costos, nada más que costos. ya. Sería 2x11 más 2,8x12 más ¿Sí? 3 por x13 más 2,1 por x21 más Exacto. 3,2 x22 Sí, más 4,2 por x23. exacto, cierto. Y como estamos en un caso, a ver, minimizar, ¿cierto? Costos, Z, lo que decía su compañero es esto, 2.0 por x11 más 2.8, x12 más 3.0, x13, 3, más 2.1, x21, 3.2, x22 y 4.2, x23. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Sí, profe. Ya. Tengo los 6 costos involucrados y por eso, ¿cierto? En primer lugar, recuerden que nosotros tuvimos que hacer 6 variables para que efectivamente pudiéramos separar esta información para cada tipo de producto, porque además de los costos que tenemos, ¿cierto? Separados, también necesitamos, lógicamente, empezar a controlar esto, que es lo que también ahora veremos que en la medida que vamos a ver nuestras restricciones. Vamos a bajar aquí un poquito. Vamos a... Veamos un poco más el enunciado general. ¿Cuántas restricciones ven? ¿Y cuáles obviamente son las que ven? ¿6? El intervalo de producción ¿Ya? ¿Y cuántas ven ahí? serían 6 o no. ¿Quién tiene alguna otra opinión? ¿Opinan todos que es 6?
atrévanse, si no es problema. No hay por qué estar siempre en lo correcto a la primera. ¿Alguien ve una cantidad diferente? Estamos hablando en particular de la tabla, ¿cierto? Solamente de esto. Después vamos obviamente a revisar en el resto del enunciado qué otra cosa nos aparece como restricciones, pero pensemos en esta parte. ¿Cómo yo me aseguro de que estos intervalos efectivamente se respeten? Si hay restricciones, hubo una cantidad diferente. Profe, las restricciones se pueden poner como intervalo. Lo que se puede hacer, por ejemplo, mira, acá abajo te lo voy a escribir. Si tienes como un mínimo y un máximo, por ejemplo, no sé, una variable es x1, perfectamente puedes decir que sea mayor o igual a 5 y puedes hacer otra restricción que sea x1 menor o igual a, no sé, 9. Y eso es obviamente el equivalente a que pongas 5 menor o igual, ¿cierto? A x1 y después pongas esto 9, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Lo puedes Entonces, escribir cuando haces restricciones, las tienes, puedes, o sea, esto, si te dan esto como información, en realidad lo tienes que separar como dos restricciones separadas. Se puede hacer eso. pero si se pueden hacer las dos juntas serían 6 restricciones. No, pues no. ¿Cuáles dos juntas? No, que una misma Serían variable. dos. Estoy diciendo, una Serían misma 12. variable tiene ya para que respete los mínimos, dicen Claro. ustedes. Ya, Sí, Sí, los los mínimos y mínimos los y los máximos. máximos. Pregunta ya, por eso les quería preguntar. Aquí hay algo que hay engañosa en la forma en que se entrega la información. Tengan ojo con eso. Si yo fabrico, ¿cierto? Hasta 550 unidades, yo solamente, ¿cierto? Voy a ocupar tiempo regular. Y cero tiempo extra, bueno, voy a producir ninguna unidad en tiempo extra y ninguna unidad en subcontratación. Si fabrico, por ejemplo, en llave inglesa estamos hablando. Si fabrico 600 unidades de llaves inglesas, ¿cómo las voy a distribuir en los dos tipos de producción? ¿Cuántas fabrico en cada uno de esos tipos? En regular tendría que fabricar 550 y lo Sí, restante en tiempo extra. solo las 50, ¿cierto? Así es. Solo 50 en tiempo extra. Ok, pero lo que ustedes me estaban diciendo que, por ejemplo, la X12, que es llaves inglesas en tiempo extra, ¿cierto? Yo tendría que asegurar que el intervalo, que digamos el valor tuviera sobre 550 y bajo 800, ¿cierto? Eso es lo que ustedes me decían, ¿o no? Sí. Ya, pero si hago eso, si le digo que la variable tiene que ser x12 mayor a 550, no pasaría, ¿cierto? Lo que le estoy diciendo, de que, por ejemplo, en los casos de que en total fabrique 600, haga 550 en tiempo regular y solo 50 en tiempo extra, porque esa restricción x12 mayor o igual a 505, mayor a 550 me obliga a que el número parte de ahí. Y en realidad en tiempo extra yo puedo fabricar desde 0 unidad hasta cuánto como máximo. ¿Cuánto es lo máximo que podría hacer ahí en tiempo extra el de llaves inglesas? 800. No, solo usando tiempo extra. Vean que los intervalos, ¿cierto? Son acumulativos. Te incluye en este caso la información del segmento anterior, 250. ¿cierto? En realidad es eso. No es, digamos, que mi tiempo extra me fabrique, digamos, 500, desde 550 unidades hasta 800. No, lo que dice el intervalo de la manera que está dada la información es que si yo en total mi fabricación tiene desde 551 unidades hasta 800, obviamente me ocupa las 550 del tiempo regular y desde la unidad 551 a la 800 son fabricadas en tiempo extra.
Pero ese intervalo de 800 menos 550, esas 250 son en realidad la capacidad del tiempo extra. Solo eso. Y eso es lo que tengo que restringir, que solamente la capacidad de ese tiempo particular, de ese tipo de producción en particular, no sobrepase su límite. Entonces, por eso, como les decía, la forma, digamos, en que está expresada esos intervalos de producción son un poco engañosos, porque son acumulativos, ¿cierto? Digamos, también las formas de producción anteriores. Por ejemplo, subcontratación, dice 801, ¿cierto? A infinito. Pero la realidad, ¿cierto? Es que en el fondo yo podría no subcontratar nada, la subcontratación podría ir desde cero, ¿cierto? Hasta infinito, y ahí puede tomar cualquier número. Pero también, ¿cierto? Es posible que la subcontratación efectivamente simplemente sea cero. Y también tengo que dejar la posibilidad de que el tiempo extra sea cero. Entonces, en ninguno de esos dos casos les debo poner realmente un mínimo. La cota viene por el máximo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, No profe, mucho. Yo no lo porque al entendí mucho. final quedarían 6 restricciones nomás, po. Solo con los Ya. máximos que puede hacer cada una, ¿o no? Ya, y eso vamos a ver a continuación, si es que. Pero, a ver, si estamos todos de acuerdo, ¿cierto? En que X11, que es llaves inglesa en tiempo regular, es menor o igual, ¿cierto? A 550. Eso sí, ¿cierto? La Sí, discusión profe. que tenemos es si X12 es menor o igual a qué cosa, ¿cierto? Ahí es donde tenemos la duda. Y aquí es cierto es donde yo les digo que esto debería ser 250, porque si fabrico, por ejemplo, pongamos al extremo 800 llaves inglesas, 150 serán, ¿cierto?, de tiempo regular y las otras 250 serán, ¿cierto?, de tiempo extra. Por eso estos intervalos acumulan. Este intervalo ya incluyó los 550 y lo que me dice es que si mi producción final son entre 551 unidades u 800, ocuparé cierto tiempo extra para usar esas unidades en particular. Y si ya tengo más de 800 unidades, obviamente este es inclusivo a los anteriores. Ocupo en su totalidad los dos anteriores y lo que le corresponde a subcontratación para suplir. ¿Por qué puedo particularmente, ¿cierto?, hacerlo de ese modo en este caso? Es porque los costos son crecientes. Porque pasa esto, 2, 2, 8, 3. Como en este caso son crecientes, los productos no me comparten recursos, ¿cierto? Porque cada uno tiene su tipo de producción por su cuenta. Eso me permite que yo haga esto, ¿cierto? De la acumulación, ¿cierto? Sin mayor problema, porque como las únicas opciones que tengo para fabricar llaves inglesas son estas tres, por supuesto que el modelo va a partir siempre usando el máximo la menor. Cuando esa se la agote va a seguir con la segunda, cuando esa se la agote, ¿cierto? Va a seguir con la tercera y así sucesivamente. Siempre, es la única forma prácticamente que tiene el modelo de optimizar el costo es, así como les menciono, por el hecho de que están separadas, digamos, los recursos. Eh, ¿Se entiende mejor ahora? ¿O los confundí más aún? No, profe, se entiende. Ya. Ahora viene el lío del tercero. X13. ¿Yo lo tengo que limitar? Sí, profe. ¿Cómo? Mayor a Sería, 250. claro, no mayor a 801 sería, ¿o no? ¿Qué dice el público? ¿Lo Yo limito pongo de mayor alguna a manera o no? 250. Sí, mayor a 250, sí. Sí quedaría solo mayor a 250. X13. Sí, ¿Ya? ¿Por qué? solo el signo mayor. Pues, ¿así? A 250. Eso. Ya. ¿Quién está de acuerdo y quién no? Apruebo. Estoy de acuerdo. Ya. De nuevo, ¿cuál sería, por ejemplo,
Si yo voy a fabricar 600 unidades, ¿ok? ¿Qué tipos de producción emplearía? Tiempo extra. ¿Cierto? Regular, obviamente, total, en su totalidad los 550 y 50 en tiempo extra, son 600. Si yo dejo esta restricción de x13 mayor a 250, ¿qué valor tomaría x13? 801, 802. No, porque estoy fabricando No, 600. 251 podría ser. Haría tiempo extra con ese valor. ¿Cierto? Esta restricción me obliga, como por tenerla de esta manera, que x13 va a tener que ser al menos 251, ¿cierto? Pero yo estoy fabricando 600, entonces no tengo por qué ocupar su contratación. Y esta restricción me está obligando, ¿cierto?, a que la variable que me está representando la subcontratación tome un valor distinto de 0 cuando en realidad debería ser 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, en este caso en particular, ¿cierto?, yo en realidad mínimos para ninguno de los tres niveles yo necesito establecer mínimos, porque dependiendo en realidad de cuánto voy a fabricar, el mínimo puede ser 0. No es problema en este caso con que cualquiera de los tres tipos de, digamos, de producción sea 0. Lo que tengo que limitar en realidad es por el lado máximo en todos los casos, de que yo, ¿cierto?, no me pase de la capacidad que cada uno de estos tiempos tiene. Tiempo regular tiene una capacidad, tiempo extra tiene una capacidad, ¿cierto? Que era la diferencia, ¿cierto? En el rango, porque solamente las 250 unidades que están ahí, pero tengo límite superior de capacidad en subcontratación. ¿Sí? ¿No? Entonces ahí Me tendría que dice, ser x13 mayor a 801. no, porque llega a la misma situación de forzar de que el número sea de 801 para arriba. Entonces vas a obligar, ¿cierto?, a que siempre se hagan por lo menos esas 801 unidades en subcontratación, aunque, por ejemplo, tu modelo podría perfectamente estar fabricando menos. Entonces, no, o sea, el mínimo no puedes, debes permitir en cualquier caso que el mínimo siempre sea 0. En los tres niveles de los tres tipos de producción debes hacerlo, escribir ecuaciones que no te restrinjan de ninguna manera que el mínimo sea 0. Y obviamente al decir que sea mayor o igual a 801, no. Es por el otro lado, es por el lado de los máximos, digamos, que estas ecuaciones deben ser, digamos, estos límites de producción deben ser restringidos. Pero si la subcontratación, ¿cierto?, me dice que desde 801 a infinito yo tengo capacidad, ¿tengo realmente límite superior? No. No, ¿cierto? En este caso no hay el límite superior. Entonces, en realidad aquí no hay 6 restricciones, son solamente 4. 4. Las 4 corresponden a regular y tiempo extra por cada uno de los dos productos. Subcontratación queda libre. ¿Y por qué, digamos, no es problema que quede libre? Porque más encima, ¿cierto? En este caso también es el que tiene el costo más alto. Así que como tiene el costo más alto, ¿cierto? Yo sé que este modelo en ningún caso va a querer, ¿cierto?, utilizar, digamos, precisamente la subcontratación por sobre los otros mecanismos de los otros tipos de producción que son más baratos. Eso también, ¿cierto? Muchas veces, a veces los modelos matemáticamente hay como cosas que cuestan mucho expresar, pero precisamente el saber cómo el modelo va eligiendo los valores y cómo prefiere algunos sobre otros, ayuda bastante de repente a modelar porque puedo dejar cosas libres, porque yo sé que en el fondo el modelo, el procedimiento, va a tratar de ocuparlas al mínimo porque en realidad son tremendamente desventajosas, ¿ya?
Y digamos, pasa eso. En realidad, dejar libre particularmente la subcontratación no es en realidad un gran tema, porque en el fondo yo sé que dado que es el costo más alto, de todos modos, por estar optimizando, ¿cierto? Minimizando costos, el modelo, ¿cierto? El procedimiento va a tratar de ocuparlo lo menos posible, de seguro. Así que aquí, Profe, en realidad, dime. y ahí ahora se cumple eso solamente porque no tiene un límite máximo. Es decir, si tuviese un límite máximo, ahí sí se podría Exacto, sí, colocar dentro de la perfectamente. restricción. Claro, si la subcontratación también fuera con un límite máximo, por supuesto que hay que agregarlo, pero hay que agregar, digamos, su intervalo. Por eso, en realidad, la capacidad directa de subcontratación, digamos, que exista, eso sí es lo que se puede agregar en ese caso. Que perfectamente puede ser, o sea, muchas veces uno puede mandar a hacer producto, pero lógicamente que la otra empresa también, ¿cierto?, tiene limitaciones. Ahora, técnicamente, por ejemplo, no sé, si fuera un producto que puedes mandar a hacer a China y técnicamente en ese sentido, obviamente, en relación a lo que tú estás pidiendo, la capacidad de ello es tan grande que en realidad es casi irrelevante para ti, obviamente, el número real, tú consideras, obviamente, en ese caso infinito, porque ya, no sé, pues aquí tu demanda, por ejemplo, son 550, 800 de capacidad en tu propio sistema, pero obviamente quizás a China podrías mandar a hacer 20.000, pero no, tú no tienes esa demanda ni por si acaso, entonces para ti un 20.000 aquí en este caso es un infinito. Entonces, ¿cierto? En la práctica es un infinito porque tú jamás vas a poder en realidad pedir esa cantidad de herramientas. Entonces, por eso se deja libre simplemente. Dadas las demás condiciones del problema, no hay forma en realidad que llegue a dispararse y descontrolarse por ese lado. Aquí entonces, sí me falta, en el mismo sentido que estábamos viendo, ¿qué hago con X21 y con X22? ¿Cuáles serían ahí las restricciones para lo mismo? Tipo de producción, pero ahora de cinceles en tiempo regular y para tiempo extra. ¿Cómo sería? X21 menor o igual a 620. ¿Cierto? En este caso, el primero es directo, son los 620 que ahí están. Y X22 es tiempo extra, pero también es cierto aquí yo tengo un límite. ¿Cuál sería mi límite en ese caso? X22 menor o igual a 280. ¿Cierto? Era 280. ¿Por qué? Son los 900 menos los 620, ¿cierto? Esa es la capacidad que tiene mi planta en particular, ¿cierto? Para fabricar unidades, cantidad de unidades que pueden realizarse en tiempo extra de cinceles. Y subcontratación libre de nuevo, ¿cierto? Máximo infinito. Y como encima es el costo más alto, por supuesto que el modelo va a tratar de ocuparlo la menor cantidad de tiempo, digo, o sea, la menor cantidad de unidades posibles a través de ese sistema de producción. ¿Dudas de esta parte antes de ir a ver las otras restricciones? ¿No? Ok. Tenemos 4 restricciones entonces por ahora. Vamos a, de acá arriba, ¿cierto? Vienen otras restricciones de esta parte de aquí. Vayamos viendo, ¿cierto? ¿Dónde en este texto que está aquí ustedes ven otras restricciones, digamos, que haya que incluir? En la cantidad de herramientas. ¿Cierto? Acá nos hablan de que la demanda semanal, ¿cierto? Consiste en por lo menos 1.500 llaves inglesas y 1.200 cinceles. Vamos acá abajito a escribir por el 1.500 y el 1.200, ¿ya? Pero voy a hacer otra cosa para que después también les quede claro. Aquí les vamos a poner nombre al lado de las cosas, ¿cierto? Esto es el límite de producción regular de llaves inglesas.
¿cierto? Tengo el límite de producción en tiempo, tiempo extra de llaves inglesas. Aquí abajo, ¿cierto? Tengo el límite de producción regular, pero de cinceles. Cinceles. Y por último, tengo acá, ¿cierto? El límite de producción en tiempo extra de cinceles, ¿cierto? Eso es lo que teníamos ahí para recordarnos. Ahora sí, vamos a las otras. 1500 y 1200, ¿cierto? Sabemos, nos dice, es por lo menos. Así que cualquier cosa que vaya a estar aquí al lado izquierdo tendrá que ser un número superior a 1500 y 1200. 1500, ¿cierto? Es la demanda mínima de llaves inglesas. Y esto es la demanda mínima de cinceles. Pero el tema es, ¿qué cosa escribo aquí a la derecha? ¿Cuál es la expresión que me va a representar el total de llaves inglesas producidas? X11 más X12 más X13 mayor o igual ¿Cierto? a 500. Exacto, es la suma, ¿cierto? Es simplemente la suma, porque para efectos de la demanda, en realidad, ¿cierto? A mis demandantes, digamos, a mis clientes, les da exactamente lo mismo en qué tipo de hora yo fabrique estas cosas o si las mandé a comprar. Es solamente el total hecho el que debe compararse con respecto, ¿cierto?, a esa demanda externa. Y eso es lo mismo, ¿cierto?, lo que tengo que hacerlo para, obviamente, los cinceles, pero con sus variables. X21, X22 y X23. Mayor o igual a 1200. Eso me cubre ya, digamos, esta restricción. Es simplemente eso. ¿Alguna otra restricción que vean por ahí que haya que modelar? ¿La proporción se tiene que considerar como restricción? Sí, exactamente. Tiene que ser considerada como restricción. ¿Cierto? ¿Qué dice? Que la proporción entre cinceles... Acá, ups, no me quiere seleccionar, no se quiere mover. Ahí sí. La proporción entre cinceles y llaves inglesas a por lo menos 2:1. La demanda de mercado limita la proporción entre cinceles y llaves inglesas a por lo menos 2:1. Primera pregunta es, ¿cuál de los dos números aquí es el mayor? ¿Cinceles o llaves inglesas? Llaves inglesas. Llave inglesa. No. Cinceles. Cinceles, porque está la 2:1. Sí. Cinceles a llaves. Claro, 2:1, ¿cierto? Me dice que es en el mismo orden que me lo está mencionando. De cinceles a llaves inglesas, 2:1. Sí. Y me dice que es por lo menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica eso? Por ejemplo, si yo tengo 10 llaves inglesas, ¿cuántos cinceles por lo menos debo tener? 20. ¿Cierto? El doble. Si tuviese 21 cinceles, ¿sigo respetando lo que me dice esa restricción? Sí, porque por lo menos ¿Cierto? tiene que Porque ser dice mayor o por lo igual. menos. ¿No? Exacto, porque dice por lo menos. Entonces, puede ser más de 2:1, puede ser 3:1, 4:1. Eso sí lo permite el modelo. Lo que no puede pasar es, por ejemplo, si tengo 19 cinceles y 10 llaves inglesas, ¿lo estoy respetando? No. No, porque ahí, ¿cierto? Ya tengo una proporción menor, 2:1. Entonces, la restricción que yo escriba va a tener que ser tal, ¿cierto? Que me permita hacer esa comparación. Y en particular esos ejemplos que le acabo de mencionar son como bien útiles para precisamente testear si mi ecuación efectivamente está haciendo lo que yo deseo. Entonces, sabemos que por una parte, esto, ¿cierto? X11, X12 y X13 son mis, perdón, 1, 3,
Son mis totales de llaves inglesas. Y x21 más x22 más x23, ¿cierto? Son mis totales de cinceles. Aquí, ahora sí viene la parte que hay que pensar bien. Me dice que por lo menos sea 2 es a 1. Eso me implica, por una parte, que aquí yo tengo que usar de partida una desigualdad, ¿cierto? Para alguna de estos dos lados, en algunos dos sentidos, voy a tener que poner el mayor. Y además de eso, como la proporción es 2 es a 1, voy a tener que poner en alguna parte un coeficiente que me asegure que la relación, obviamente, entre estas dos sumas efectivamente cumpla con lo que dice el enunciado y que también, ¿cierto?, en particular cumpla con lo que les estaba diciendo recién. Piénsenlo con los tres ejemplitos que les dije. O sea, 10 llaves inglesas y con respecto a 19, 20 y 21 cinceles. Y de acuerdo a eso, díganme cómo podría poner aquí de partida la desigualdad y si pongo un coeficiente, ¿dónde lo pongo? ¿En cuál de los dos lados? Y cómo sería obviamente ese coeficiente. Porque algo aquí yo tengo que multiplicar para efectos de poder efectivamente asegurar que esta proporción siempre se dé. ¿Quién me dice qué puedo hacer? Profe, X1, Dime. ¿Ya? la sumatoria de X1 menor ¿Ya? igual a 2 veces la sumatoria de X2. Que el mayor obviamente sea los cinceles, ¿cierto? Porque me exige que el cinceles sea los que son por lo menos, ¿cierto? Estoy imaginando que la relación siempre será puedo permitir que los cinceles sea un número más grande de la proporción, pero no las llaves inglesas, ¿cierto? Y tú dices que aquí adelante tendría que ir un 2. Así es, adelante de toda la sumatoria. ¿Qué dice el resto? Pruébelo mentalmente con los valores que yo les dije, ¿cierto? Que, por ejemplo, pensando siempre en 10 llaves inglesas, pero al lado de acá pensando en 19 cinceles, en 20 cinceles, en 21 cinceles. Dígame si, así como los tenemos escritos, se respeta esa situación. ¿Se cumple? ¿Se cumple en algún caso? ¿Se cumple en todos los casos? ¿Se cumple en algunos casos? Si yo uso estos números, pensando obviamente que la sumatoria esta da 10 y que esta sumatoria interna, estamos hablando solo de los cinceles, no del 2 por, sino que solamente esta parte interna es da el valor 19, 20, 21. ¿En cuántos casos de estos de acá abajo se me cumple la restricción? ¿Opiniones, opiniones? No, profe, no se daría en algunos casos. ¿Cuál, por ejemplo? Si prueba con una cantidad más baja, es que ¿Ya? esa es la duda. Al estar multiplicando el 2, yo estoy ¿Ya? duplicando automáticamente la cantidad. Pero De cinceles. sí, ¿Ya? entonces siempre va a ser un doble, pero de cinceles. ¿Ya? Y no va a haber una relación con las llaves inglesas, Ya. porque va a Pero estar siempre fíjate, duplicando el mismo. sí, pero piensen en esto, sí, cierto, lo que me obligan es que la proporción entre cinceles y llaves inglesas sea al menos 2 a 1, ¿ok? Aquí, si tengo 10 llaves inglesas y tengo 19 cinceles, ¿cierto? Yo no estoy cumpliendo la proporción, ¿cierto? ¿De acuerdo con eso? Sí, de acuerdo. Porque estoy en una
cifra menor a 2 es a 1. Estoy en 1.9 es a 1. Ok, pero 10, que es esto, menor o igual a 2 por 19, ¿cierto? Que es 38. Sí, la restricción se cumple. Pero estos números están malos. La restricción se me está cumpliendo con cifras de llaves inglesas y cinceles que no me están respetando la proporción 2 es a 1. Así que esta restricción en realidad no está haciendo lo que yo quiero. Lo que tengo que encontrar es dónde pongo ese 2, de modo que en esta restricción me diga que no se puede y en estas otras dos restricciones me diga que sí se puede. Esas dos deben cumplirse y esta, de hecho, debe ser la última en cumplirse, debe cumplirse por igualdad y esta otra ya no debe cumplirse. ¿Dónde pongo entonces un coeficiente y cuál pongo? También cerca, pero ahí hay un detalle. Está muy, muy cerca. Casi, casi. Están a un paso de. Al ¿Dónde final, iría? profe, ¿o no? Pero de cuál multiplicando cuál de los dos lados, multiplicando las llaves inglesas o multiplicando los cinceles. Los cinceles. Pues sí, en la No, corrección estaba multiplicando los cinceles, estaba factorizado la llave obviamente. inglesa, Ya. la Si llave pasa inglesa, porque aquí, tiene que ser 2 veces mayor a la cantidad que dé la llave inglesa. veamos. Si multiplico aquí, ahora las llaves inglesas, 2 por 10, 20. ¿Es menor o igual a 19? No, ¿cierto? 20 es mayor que 19. No se me cumple esta restricción cuando tengo el 2 ahí. ¿Qué es lo que evidentemente tiene que hacer? Porque, ¿cierto? Esta restricción no tiene la proporción que yo necesito. 2 por 10, en el caso segundo, ¿cierto? 2 por 10 es menor o igual a 20. De hecho, es igual. Y en el último caso, 2 por 10 es menor o igual a 21. ¿20 es menor o igual a 21? Sí, es menor o igual a 21. Así que también se cumple. Esto, ¿cierto? Es en realidad bien clásico, no sé, es decir, o bien frecuente de encontrar entre los modelos en general, digamos, dentro de la optimización. Muchas veces los valores o las relaciones de las variables vienen dadas por proporciones entre ellas. Y es engañoso y entiendo perfectamente que hayan tenido que pensar ahí su rato en esto, porque también la primera vez que yo me lo topé también me confundía mucho dónde diablos iba el por, pero después obviamente ya me acostumbré, porque obviamente uno ya cuando se sabe el truco sabe para qué lado tiene que ir la cosa. Pero cuando tienen ustedes una situación así, por ejemplo, proporción entre dos productos y les dicen que la proporción es 2 es a 1, lógicamente ustedes pueden usar los números que le están dando de la proporción dentro de, digamos, de esos productos, pero se usan al revés. El 2 va, en este caso, en el producto más pequeño, que son las llaves inglesas, porque ese 2 en las llaves inglesas les crece el número, ¿cierto? Se los pone al nivel del otro producto, que son los cinceles, para poder hacer una comparación válida. En este caso es el número pequeño el que tienen que agrandar para poder hacerlo comparable con los cinceles y obviamente de esa manera ustedes, ¿cierto?, logran que en la comparación mínima, la exacta, la 2.2 es a 1 exacta, tiene que digamos, tiene que cumplirse la restricción por igualdad en la proporción exacta. Y si les dicen que es por lo menos, obviamente la restricción debe ir en un sentido tal que les permita cumplir con las otras situaciones, que al que deba crecer más en ese caso, perfectamente pueda crecer más sin tener ningún inconveniente. Y por supuesto me restringe los menores. ¿Se entiende por qué va en el otro lado, en realidad? ¿Sí? Sí, ¿No? profe. ¿Dudas? Ya.
esto, como les digo, en realidad al final uno lo empieza a hacer como súper mecánicamente cuando se empieza a pillar proporciones, porque ya ustedes nunca habían visto este tipo de restricción, lo entiendo perfectamente, pero ya por supuesto la próxima vez que no vayamos pillando proporciones, que como les digo, aparecen de vez en cuando en distintas clases de problemas, ya van a tener ahí por lo menos una experiencia con respecto a cómo deben manejarse o el tipo de comparaciones que debo hacer. Lo de probar números, no sé, yo lo aconsejo y no lo aconsejo a la vez. Depende mucho de la situación, porque a veces también uno se puede autoengañar probando cifras. Perfectamente ustedes podrían probar cifras que justo casualmente se comporta súper bien para lo que están tratando de probar, pero a veces no son las expresiones generales. Entonces, pues sí, pues es una buena forma, digamos, de testear un poco sobre todo, si las restricciones no funcionan. O sea, si algo que debería tener cierta relación matemática, ustedes la prueban y ven que no la cumple, que la restricción no la asegura, o al revés, algo que la restricción debería rechazar y no lo hace. En esos casos, por ejemplo, sí, digamos, ustedes por último pueden estar seguros que la restricción está mal planteada, pero si prueban con números y claro, y todos los numeritos les funcionan perfecto, no siempre, digamos, les va a asegurar que efectivamente la restricción siempre está bien formulada. Lamentablemente es así, o sea, pero ayuda, o sea, obviamente siempre ayuda a hacerlo con números, sobre todo cuando estoy un poco complicado, pero en el peor caso, digamos, cuando estamos en una situación así, ustedes pueden plantear la ecuación como consideran que está correcta, si los números les funcionan perfecto, y después cuando resuelven el problema, obviamente pueden volver a hacer el ejercicio de mirar este tipo de restricciones particulares, todas las restricciones donde tienen dudas, lo pueden volver a mirar con las cifras que finalmente el modelo le entregó y por lo tanto, ¿cierto? Ahí comprueban si efectivamente se dio la relación matemática que ustedes necesitaran que se da, ¿ok? Solamente, digamos, consejos más operativos de cómo tomar esta clase de restricciones para efectos de asegurarse, ¿cierto? Que efectivamente está, digamos, bien planteada y que yo después siempre chequeé que efectivamente los números que me entregó también, ¿cierto? Respetan las relaciones que a mí me interesan. Falta un solo detalle a este modelo. Voy a quitar acá el enunciado. Me quiero tomar. Ya. Hay un detalle aquí extra que yo todavía no escribo y que debo agregar. ¿Cuál sería? Es un detallito y no lo busquen en el enunciado porque no está en el enunciado, pero es algo que hay que agregar. Las variables tienen que estar mayores o iguales a 0. Exacto, ¿cierto? Es que mis X y J, nombrémoslas así, sean mayores o iguales a 0. Cuando uno las nombra de esta manera genérico, siempre después tiene que decir cuáles son los índices que está usando, ¿cierto? En este caso, J1, 2, 3. Cuando hay, por ejemplo, índices, aquí obviamente yo los puedo enumerar porque son poquitos. Cuando hay índices que son muy largos, por ejemplo, de 1 a 100, uno indica el rango solamente, se indica de 1 a 100, perfecto, no hay ningún problema con eso. Solamente se hace explícito cuando son pocos. Esto, ¿cierto? Como recordaremos siempre, no se incluye en los software, solamente es aquí la definición formal del problema donde debo hacerlo. Y ahí tenemos nuestro modelo. No sé si antes de ir a implementación en un software, ¿alguien tiene alguna duda, alguna cosa que quisieran repetir, algo de repasar? Porque ahora obviamente viene en la parte que es más mecánica, que es el ingreso de los coeficientes, ¿cierto?, al software que elijamos y obviamente me interesa que el planteamiento del modelo también quede claro antes de llegar a eso. ¿Alguna duda? ¿No? Ya.
Entonces, ¿qué software prefieren que usemos? ¿Excel o Lingo? Creo que estamos con el tiempo justito Lingo, para profe. Excel. ¿Lingo? Lingo. ¿Alguna opinión No sé disidente por ahí? ¿Ah? ¿Cómo? No te escuché, pensé que habías dicho algo. Ok, entonces lo vamos a ver el Lingo. Y bueno, les voy a mostrar también el Lingo, así como vimos en Excel, ¿cierto? Lo que eran las tablitas estas de sensibilidad. Ahí les voy a indicar un poco el Lingo, dónde se obtienen. En eso, ¿cierto? El Lingo es, no sé, no es lo tan amable como uno quisiera eventualmente, pero obviamente tiene la información, por supuesto, ahí disponible cuando uno quiera. Entonces, abrimos Lingo. ¿Todos tienen instalado el Lingo? ¿Ya lo pudieron bajar? ¿Sí? ¿No? Yo sí, profe. ¿Sí? Bueno, igual obviamente te recuerdo, o sea, la clase queda tanto acá en el mismo canal, queda disponible, queda en Microsoft Stream y yo también bajo una copia para después subirla al canal de YouTube, ¿cierto? Que también donde el link del canal se los tengo en el portal, pueden ver digamos, el link a la lista de reproducción que tiene los videos de las clases de la sección. Entonces, vamos a ver el modelo, ¿cierto? Minimizar la sumatoria esta, ¿cierto? De 6, digamos, sumandos, más las 4 restricciones que son de capacidad, 2 restricciones que son de demanda mínima y nuestra restricción, ¿cierto? De las proporciones. Ventaja de que vayamos a usar Lingo, que esto obviamente lo podemos escribir de manera directa. Ventaja adicional más aún es que prácticamente, ¿cierto? Podemos escribir el modelo y copiarlo desde acá mismo. Lógicamente que Lingo tiene su propia, digamos, su propia sintaxis, así que obviamente aquí tenemos que hacer los cambios que correspondan para efectos de respetar la sintaxis de Lingo. No sé si prefieren que lo tipiemos uno a uno las cosas o simplemente copiamos esto y obviamente de ahí vamos a arreglar la sintaxis para que se comporte como debería. No sé qué prefieren. Tipear uno a uno, Entonces, profe. tipearlo, bueno, entonces Sí. lo vamos ingresando de a poquito. Tenemos, ¿cierto? Primero, que por costumbre, en realidad Lingo particularmente no lo exige así, pero normalmente, ¿cierto? Nosotros primero partimos escribiendo la función objetivo. En este caso, min es nuestro minimizar. Voy a agrandar inmediatamente la fuente porque esto debería, a ver, déjenme select font. Denme un minutito porque yo creo que esto en alguna parte debería tener opciones para que siempre me escriba con una letra más grande. No sé si alguien ha hecho la prueba, pero siempre hay que estarlo corrigiendo porque escribe siempre muy, muy pequeño, obviamente, así como los modelos son grandes. Solo no, todo esto es resolución, no es de interfase. No, viste, si no tiene como funciones de texto, digamos, que obviamente me hagan escribir simplemente con una fuente distinta cuando comienzo a escribir. Bueno, lo seguiré investigando, si lo llego a descubrir lo voy a fijar, obviamente, porque esto de siempre estar corrigiendo el tamaño de la letra es un poco incómodo. Minimizar. Es igual, ¿cierto? Aquí yo no escribo Z, es igual en versiones antiguas, muy antiguas digamos, de Lingo, se tenía que hacer ese Z es igual, en este caso no. Y de aquí yo ya simplemente debo escribir. Vamos a escribir, obviamente, 2 por... Pueden o no hacer la coma. Y como ven, la coma, como es software obviamente americano, es un punto. Si escriben coma, coma, eso se los va a interpretar como un error. El punto es, para este software, el decimal. Pero bueno, como es un 2, pueden escribirlo con o sin el punto 0, no va a hacer ningún cambio en ese sentido. Por x11. No es
estoy seguro, igual podría probarlo, pero me da la impresión de que cuando escriben una variable con mayúscula o minúscula, la interpreta igual. Por ejemplo, que más adelante escriben X mayúscula 11 y aquí lo hayan escrito X minúscula 11, me da la impresión de que para Lingo las dos variables son la misma, ¿ok? Por si alguien lo hace de esa manera, después chequee y verifique, porque a mí me da la impresión de que lo hace. Más... Perdón. 2.8 x12, 2.8 por x12 más 3.0 x13, 3 por x13 más 2.1 por x21, 2.1 por x21, me faltó el por más 3.2 x22, x22 y por último 4.2 por x23, punto y coma, ¿cierto? Acuérdense también, Lingo dentro de sus reglas, los por los tengo que escribir porque como yo escribo variables de esta manera, como simplemente escribo las variables como letras anexas a números, para que Lingo distinga que aquí yo no estoy multiplicando x por 11, tengo que obviamente donde hay coeficientes sí hacer la multiplicación, en este caso 2 por x11. Y así distingue qué cosa es una variable con índices numéricos de obviamente una multiplicación efectiva de un coeficiente por una variable. Y lo otro, recuerden que punto y coma es lo que me finaliza, ¿cierto? Todas las restricciones. Necesariamente tiene que ser así o si no, Lingo no entenderá que eso finaliza la restricción. Y aquí vamos a ver restricciones. Después voy a agrandar esa palabra. ¿Cuál sería la primera restricción? O sea, las cuatro primeras son bastante simples, ¿cierto? x11 menor o igual a 550. A 550, punto y coma. Ya voy a agrandar esto. x12 menor o igual a 250. x12 menor o igual a 250, punto y coma. x21 menor o igual a 620. x21 menor o igual a 620. Y x22 menor o igual a 280. x22 menor o igual a 280, punto y coma. Agrandemos todo esto. Fuente. En 28. Restricción. Recuerden también, aquí obviamente lo que escribí acá en restricciones y por eso está en letra verde, que el signo de exclamación permite abrir comentarios, que obviamente un comentario, lo que ustedes quieran, es simplemente escribir texto que les recuerde a ustedes alguna cosa particular, obviamente que ahí están indicando. Y los comentarios también se cierran con punto y coma, ¿ok? Si no cierran con punto y coma, por ejemplo, vean eso, se fijan que se puso verde también la primera restricción y se puso verde hasta que pilló el primer punto y coma. Y ahora, en realidad, Lingo cree que todo esto es mi comentario y, por supuesto, anulé una restricción. Así que hay cuidado, ¿cierto? Hay que poner el punto y coma donde termina efectivamente el comentario para que no se equivoque Lingo, obviamente, y el resto de las restricciones me las considere. Acá, cada una de las restricciones, ¿cierto? Con su punto y coma. Y bueno, fíjense que aquí escribí con mayúscula esto. Vamos a, lo voy a corregir, aunque igual como digo, pues podemos hacer la prueba para estar seguro eso de que distingue o no, si distingue o no distingue las mayúsculas de las minúsculas, por si acaso. Y restricciones que siguen. La suma, ¿cierto? El total de llaves inglesas y el total de cinceles debe respetar las demandas mínimas de 1500 y 1200. Tengo x11 más x12 más x13 menor o igual a 1500, punto y coma.
x21 más x22 más x23 menor o igual a 1200, punto y coma, ¿cierto? ¿Alguna Profe. duda? Pero Dime. ahí tenían que ser mayor o igual. Ah, perdón, de nuevo, sí, de Sí, nuevo volví a mayor o igual. equivocar. Perdón, mayor o igual. Ok. Y me queda la restricción de proporciones, que afortunadamente, ¿cierto? Eso lo habíamos conversado antes. Lingo me permite escribir la ecuación tal cual como está acá, con, digamos, los valores a los dos lados. Y lo interpreta bien. Si ustedes quieren, la pueden escribir todo al lado derecho. Es exactamente lo mismo. O sea, el Lingo va a entender las dos situaciones. Y también Lingo me permite esto, hacer multiplicaciones por paréntesis, ¿cierto? Y solito también va a ser el arreglo interno que necesite para hacer las multiplicaciones que correspondan. En ese sentido, Lingo sí es un poco más amable que Excel. Aquí, ¿cierto? Multiplicamos el 2, recuerdan, por las llaves inglesas. x11 más x12 más x13. Y esto es lo que tiene que ser menor o igual a la suma, ¿cierto? De las cinceles, porque es el número de cinceles el que debe ser más grande, que es x21, x22 más x23, punto y coma. Y agrandamos para que se vea. Ahí. Ok. Y con eso ya tenemos, ¿cierto?, ingresado nuestro modelo. ¿Alguna duda del ingreso? ¿No? Profe, consulta, el Lingo Dime. era el que no hay que colocar la restricción mayor o igual a 0, ¿cierto? Uh-huh. Ah, Sí, ya, porque bueno, eso en lo Excel tampoco. En Excel Ya. tampoco. De hecho, si lo pones, obviamente, cuando veamos los resultados, ¿cierto? Una de las cosas que hace Lingo es darte información de todas las restricciones, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Vamos a tener, son 7 restricciones, te va a decir, y más la función objetivo, te va a hablar de 8 filas, y de esas 8 filas, ¿cierto? Te va a dar una determinada información que ahí vamos a leer en su momento. De esas 8 filas, si tú hubieses agregado, obviamente, que x11 es mayor a 0, ¿cierto? Mayor o igual a 0 y todas las otras, en realidad tú hubieses hecho 6 filas más, donde te la hubiera tomado como restricción. Te llega el mismo resultado, sobre todo el mismo valor de la función objetivo. Pero, eventualmente, y de hecho el semestre pasado lo vimos en un ejemplo en particular que tenía solución infinita, que cuando hago eso de, digamos, dejarlo mayor o igual a 0, eventualmente el camino que sigue de optimización es diferente. Y cuando hay soluciones infinitas, les puede dar una solución diferente, por supuesto, porque hay solución infinita, entonces hay más de una solución. Pero les puede mostrar una diferente a que cuando no le omiten los mayores iguales a 0 explícitamente. Son detalles así, pero en casi todos los casos no debería hacer ninguna diferencia salvo esta, ¿cierto? De que los resultados te van a aparecer como si hubieses ingresado más restricciones de las que son. Ahora, ¿cierto? Lo único que nos queda es ejecutarlo. Recuerden que es el objetivo, como el tiro al blanco que existe aquí, es el para resolverlo. Y bueno, vamos a ver si cometimos un error de sintaxis, porque si hay un error de sintaxis, lógicamente esto nos va a alarmar. Ya, no alarmó, hay obviamente una solución. Fíjense que aquí dice estado óptimo global, global óptimo. Profe, Eso quiere decir que efectivamente lo solucionó. Dime. ¿qué apretó para resolverlo? Que no lo vi. Sí, vuelvo atrás. Acá arribita, en los menús, ¿cierto? Como casi al medio, hay 2 círculos rojos concéntricos que tienen como un dardo al medio. Ah, ya, sí. Y si te puse el número, es sol. Ese es el que hay que apretar. Primero aparece la ventanita, que en esta ventanita es donde yo le digo que siempre se tienen que fijar que acá diga Global Opt, porque si dice eso es porque efectivamente lo que le está entregando es el óptimo del problema. Si dice, hay otros mensajes, por normalmente infactible,
que obviamente se trata de que no llegó al óptimo y los resultados, cualquier cosa que obviamente haya escrito como salía, no es en realidad, es simplemente el punto en que el algoritmo falló, no tiene nada que, digamos, como información útil que ustedes puedan rescatar de ahí. Cierra la ventanita y aquí, ¿cierto? Nos aparecen los resultados que vamos a agrandar para poder leer con más comodidad. Obviamente aquí después vamos a bajar un poco para ir viendo los distintos detalles. Primero, de arriba, de esta parte de arriba, normalmente lo único que me interesa es esto en particular, el valor de la función objetivo, 14.918 en este caso, ¿ok? Es como el número a rescatar en esta parte. Todo el resto de la información interesante en realidad está por acá abajo, en estas dos, digamos, tablas, como en realidad Lingo, ¿cierto? No es particularmente muy bueno en el sentido de estéticamente entregarlas con los números, ¿cierto? Muy bonitos, pero aquí está una buena parte de la información que yo necesito. La primera parte, ¿cierto? Como veíamos la otra vez, tiene toda la información que se refiere a las variables, ¿cierto? Que en este caso son las 6. Fíjense que lo puso con mayúscula. Yo escribí todo como minúscula y lo puse como mayúscula. Por eso les decía que me daba la impresión de que Lincoln no hace esa distinción de escribir una variable con mayúscula o minúscula. Lee la letra. Un X minúscula o mayúscula 1, 1 es para Lingo la misma variable. Y aquí tienen, digamos, los distintos valores que cada uno toma y los costos reducidos. Ya vamos a leer obviamente qué se trata cada cosa. Fíjense, cinceles, o sea, perdón, llaves inglesas. ¿Cuántas produjo? ¿Cuántas son en total? 1500. ¿Cierto? Son acumulativas, recuerden. X11 era la producción mía en tiempo regular, era el límite 550 y me ocupó las 550. X12 era mi producción de llaves inglesas en tiempo extra, mi límite para producir en tiempo extra era 250. Funcionaba obviamente solo si yo tenía el anterior copado y el anterior está copado y me hizo las 250 completas. Obviamente hasta ese punto yo llevo las 800 unidades, ¿cierto? Fabricadas y subcontratación, que era lo más caro, me hace 700 más, que obviamente 800 más 700, ¿cierto? Me da el total de los 1500. ¿Qué pasó con los cinceles? Me ocupó lógicamente los 620 del nivel más básico, ¿cierto? De las horas regulares. Me ocupó los 280 que yo tenía disponible en tiempo extra y me hizo 2100 en tiempo, digamos, en subcontratación para, ¿cierto? El total de, acuérdense que estas dos, ¿cierto? Me sumaban 900 y por lo tanto me hizo 3000 unidades en total. Aquí, más allá de cualquier cosa, de todas las preguntas y cosas que obviamente podemos ir chequeando individualmente, es, ¿me respetó la proporción del 2:1? Sí, la respeto. ¿Cierto? Tenemos exactamente 3000 cinceles y 1500 llaves inglesas. Lo hizo por igualdad. ¿Por qué lo hizo por igualdad, cierto? En realidad, cierto, si ven que es un problema de minimización de costos, dadas las restricciones que tiene el problema, cierto, lógicamente que iba a tratar de fabricar lo menos posible que pudiera, pero que respetara todas las restricciones. Y aquí en realidad la restricción de la proporción manda muchísimo en la solución, o sea, es la que me fuerza a que los cinceles, ¿cierto? Entre comillas, se disparen, ¿cierto? A 3000 unidades y que obviamente eso me tiene su respectiva repercusión en los costos. Una de las cosas, ¿cierto? Que no recuerdo si lo vimos con Excel, porque claro, si el ejemplo anterior lo habíamos visto de Lingo, lo habíamos visto con otro software, probablemente no habíamos visto en particular
el tema de los costos reducidos, ¿cierto? En Lingo. ¿Se recuerdan de lo que hablamos de costos reducidos o no? No, no me acuerdo particularmente si se los mencioné o no. ¿Hablamos algo de los costos reducidos o no? No, profe, porque dijo que lo iba a explicar más adelante. Ya, perfecto. Entonces ahora, obviamente, se lo menciono por primera vez. No se preocupen, obviamente, si inmediatamente no lo entienden, porque vamos a volver harto sobre este tema, que es precisamente lo que vemos en análisis de sensibilidad, ¿ok? Pero por una primera explicación, en realidad quédense con eso, que para tratar de ir de a poquito, ¿cierto? Madurando la idea de los demás, digamos, valores que aquí me van apareciendo. El costo reducido se ve en este caso, ¿cierto? Todos son ceros. En ese sentido, no es un ejemplo que me ayude mucho para efectos de explicar el concepto costo reducido. Pero cuando ustedes tienen una variable que es parte de la solución, como esta, ¿cierto? En este caso en particular, todas mis variables son parte de la solución. En ese caso, ¿cierto? Los costos reducidos aparecen cero. Cuando los costos reducidos para mí no van a ser cero, es cuando una variable no esté considerada como parte de la solución, cuando aquí una variable aparezca con cero de valor. Y ahí sí me aparece un valor de costo reducido. ¿Qué cosa es el costo reducido? En realidad es una representación que tiene una explicación algebraica. De hecho, si ustedes se ponen ahí a explorar las PPTs que les subí, que obviamente esa parte ya algebraica no la vamos a poder ver mucho, o en realidad prácticamente no la vamos a poder ver, pero es la base de la explicación. El costo reducido es una representación en el fondo que el modelo, que el método simplex hace de el costo de uso excesivo que tiene esa variable y por el motivo que fue que finalmente no entró como parte de la solución, ¿ok? Por eso es un número que aparece, digamos, aquí, obviamente positivo, siempre va a aparecer positivo, que me indica en el fondo el cuán costoso es para mí no sé, en este caso producto o variable en particular en mi modelo, en términos de los recursos que está usando y que es el motivo por el cual, ¿cierto? Obviamente el modelo lo deja fuera, ¿ya? Cuando veamos otros ejemplos donde efectivamente hay variables que quedan afuera, ahí vamos a ver también que yo también puedo, en el fondo, trabajar los coeficientes, puedo hacer distintos movimientos que me permiten al final que ese variable que no había entrado finalmente entre a la base. Y esa información obviamente cuando estoy tomando una decisión de, por ejemplo, qué fabricar y qué sé yo, es una información bastante útil porque, ok, puede que, no sé, con determinados productos que a mí me interesaban, el modelo me sugiere no fabricarlos, ¿ok? Entonces yo a través de este costo reducido puedo tener una buena idea de en realidad por qué el modelo, ¿cierto? No lo quiso incluir. ¿Qué tan costoso es esa variable en particular en uso de recursos y por lo que, ¿cierto? Que es el motivo por el cual en el fondo el modelo lo deja fuera. Después, obviamente, vamos a seguir viendo más ejemplos, ¿cierto?, donde eso está presente y por lo tanto ahí vamos, de hecho, a poder verlo un poco más claro porque también podemos jugar con esas cifras. La parte de acá abajo es, como recordarán, ¿cierto?, también la representación de las restricciones. Cada una de las restricciones aquí tiene su propia fila. La primera fila que aparece aquí es siempre la función objetivo, así que en ese sentido no nos está hablando realmente de una restricción. Las que me interesan son las que siguen a continuación. Y aquí, ¿cierto? Nos tenemos un poco que recordar, aunque creo que hay una forma de esto ponerle la etiqueta, el nombre. Voy a tratar de acordarme cómo era. Pero si no, obviamente, desde la segunda a la octava fila, aquí lo que me representa, lo vamos a ver. Voy a cortar para acá. ¿Cierto? Esto también para que no se crucen, ya.
primera fila función objetivo, de la segunda a la octava, lógicamente que son mis 7 restricciones. Segunda fila, obviamente aquí Bingo me lo explica por fila activa, que hay una ecuación válida para él. Y en ese caso, ¿cierto? Es la segunda ecuación válida es esta, ¿cierto? El menor o igual a 550, que como ven aquí, ¿cierto? Que esto esté en 0, que todos estos 4 estén en 0, ¿cierto? Lo que me indica es que estas 4 restricciones se satisfacen por igualdad. O sea, que obviamente yo lo puedo ver también arriba. X11 es 550, X12 es 250, X13, perdón, 21 es 620 y 22 es 280, ¿cierto? Estas 4 restricciones están por igualdad satisfechas. Por eso no hay margen, no hay nada que me sobra, y eso es lo que se está indicando aquí, ¿cierto? En la segunda, tercera, cuarta y quinta fila con estos ceros. No sobró nada en el fondo, eso es lo que me está diciendo. La sexta fila y la séptima fila que aparecen aquí son estas 2 restricciones. Mayor o igual a 1500, mayor o igual a 1200. Fíjense que la primera es 0. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿cierto? Calculamos que llaves inglesas se fabricaron exactamente las 1500, así que se satisface por igualdad también. Y la otra, ¿cierto? Las cinceles, mi demanda mínima, lo que yo exigía, era 1200, pero como revisamos, ¿cierto? Y obviamente por esta restricción de la proporción, recordarán, yo tenía en realidad 3000. Y la diferencia de los 1200 a 3000 son precisamente los 1800 que están aquí. Lo que me está indicando esta columna es que con respecto a la igualdad, yo aquí estoy pasado en 1800, ¿cierto? Que obviamente como yo forzaba que los cinceles fueran una gran cantidad, aparece, ¿cierto? Ahí también representado. Y por último, esta restricción en realidad aquí no, que sea 0 no representa nada, porque cuando es una relación entre variables, ¿cierto? Donde no hay un coeficiente de por medio, esto siempre va a dar 0, porque obviamente si ustedes reordenan esta ecuación va a quedar menor o igual a 0, y por lo tanto, ¿cierto? No, la única posibilidad que hay es que esto sea 0 a ambos lados. Otra información aquí útil es la que me dan. Fíjense, en estas 4 restricciones, ¿cierto? Que son las que tenemos de la 2 a la quinta, lo que está aquí a la derecha, el precio dual. Eso no recuerdo si se los mencioné, los conversamos en la clase anterior. ¿Lo alcanzamos a ver digamos, en Excel donde aparecía el precio dual? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cierto? Aquí de hecho, tiene un sentido, de hecho, un poco más claro, porque es cierto, acuérdense que 550, 250, 620, 280, para mí eran límites de producción, ¿cierto? De capacidad de producción dentro de cada uno de los tipos de producción. Lo que en este caso, ¿cierto? Me está representando digamos, estos precios duales. Recuerden que el precio dual lo que me dice para mí es cuánto vale para mí, ¿cierto? Ese recurso escaso, como todas estas 4 restricciones se satisfacen por igualdad, es en el fondo, ¿cierto? Un recurso escaso que yo, ¿cierto? Me encantaría tener más para poder, obviamente, seguir mejorando mi función objetivo. Y lo que me dice, ¿cierto? Es cuánto para mí vale ese recurso escaso. En particular, fíjense, ¿cuál es el que según esto es el más conveniente de aumentar? ¿Cuál es el que yo debería preferir? ¿Qué recurso es el que vale más para mí en este sentido? Fíjense los numeritos. 1, 0, 2, 2.1 y 1.0. ¿Cuál es el número interesante ahí? Bueno, todos son interesantes porque obviamente todos los precios duales existen, así que independiente del recurso que yo añada, obviamente para mí es beneficioso. El tema es que uno de ellos en particular, ¿cierto? Es el que más me beneficia y por lo tanto el que debería yo que empezar, ¿cierto? Por ahí a tratar de mejorar las cosas.
¿Cuál sería? El 4, profe. El que está, ¿cierto?, en la restricción, en la fila 4, que en realidad, ¿cierto?, se trata de la producción en tiempo regular de los cinceles, ¿cierto? Me dice que por cada unidad extra que yo aumente mi capacidad en tiempo regular en los cinceles, mi función objetivo, ¿cierto?, va a verse beneficiada también en esa cantidad. En ese sentido, ¿cierto? Obviamente es razonable pensarlo. ¿Por qué? Porque resulta que estoy fabricando 3.000 cinceles. Y estoy fabricando 1.800, ¿cierto? ¿Cinceles era o no? No, era menos. No, perdón, peor, 2.100 cinceles los estoy fabricando, ¿cierto? Con subcontratación, carísimos. Y lógicamente, si yo dispusiera de más capacidad en la forma de fabricación más barata que tengo de cinceles, por supuesto que eso me va a empezar a ahorrar una cantidad de plata tremendamente significativa. Particular, ¿cierto? Veamos la comparación para X21, ¿cierto? Que era mi fabricación en tiempo regular de cinceles, 2.1 de costo. 4.2 es el costo de fabricar en subcontratación. ¿Cuánto es la diferencia? De 2.1 a 4.2. 2,1. Es exactamente 2,1. ¿Quién me dice esto? 2,1. Exacto. O sea, mientras cada capacidad que yo gane en tiempo regular, me voy a ahorrar 2,1, obviamente, porque voy a estar quitándole unidades a X23 como variable y que obviamente tengo necesariamente que pagar los 2,1 que están aquí, pero no tengo que pagar, ¿cierto?, los otros 2,1 extras que significan ese 4,2. Y eso obviamente es lo que la información que estoy teniendo aquí. ¿Dónde puedo ahorrar y cuánto puedo ahorrar en la medida que vaya disponiendo de más recursos hay? De los otros, en realidad, estos son un poco más difíciles de interpretar porque no son directamente recursos, pero también obviamente nos hablan algo de las relaciones matemáticas que se necesitan. Pero lo interesante, ¿cierto?, en este caso de planificación de la producción pasa normalmente por el hecho de ver, digamos, los distintos tipos de producción que tengo, sus capacidades, sus costos, ¿cierto?, y cómo me aportan y dónde yo debería hacer los esfuerzos, obviamente, para ganar, digamos, una mayor capacidad, donde más me sirva, por supuesto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Hay una cosa que todavía no hemos podido ver el lingo en particular, que también, ¿cierto? Podríamos quizás la próxima clase partir un poco con eso, viendo otra tabla y digamos que obviamente con este mismo problema, activarla y ver qué información nos entrega. Porque eso, lo que les acabo de mencionar, lógicamente, esa mejora posible que yo tengo, ¿cierto?, de la función objetivo, si yo contara con más recursos, esa mejora tiene sus límites, ¿ya? No es eterna. Yo no voy a tener ese ahorro de 2,1 por siempre, ¿ok? Aunque en este caso en particular el modelo es más directo. Pero hay otros modelos donde me da un precio dual súper ventajoso, pero yo lo puedo ocupar limitadamente. Esa información de cuánto lo puedo ocupar está presente, digamos, en otra parte del Lingo, pero que ya obviamente ya por tiempo nos pasamos, así que lo empezamos a revisar la próxima clase ahí, donde generar esa tabla, cómo interpretarla, y obviamente ahí seguimos resolviendo problemas para seguir trabajando con esto. ¿Les parece? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bueno. No, profe. Ya, entonces nos veríamos, ¿cierto? Ya la próxima semana con ustedes. Nosotros tenemos clases el lunes, ¿cierto? A las 7:50, ¿ok? Ya, les voy a subir obviamente todos estos archivos para que los tengan disponibles en el portal. El video también va a estar en un rato disponible. Y si no hay preguntas, nos veríamos entonces el próximo lunes, ¿ok? Profe, consulta, la primera evaluación va a ser de esto, ¿cierto?
Sí, de lo que también tenemos que ver un poco más adelante, cuando ya obviamente mejoremos un poco el tema de análisis de sensibilidad y empecemos a hacer aquí distintas pruebas, ahí obviamente ya les entrego la evaluación, que va a ser un trabajo lógicamente, y ahí luego lo podemos ir viendo, ¿ok? Ok, profe. Bueno, si no hay más consultas, nos vemos el lunes, que pasen un buen fin de semana, descansen, cuídense, no se enfermen sobre todo, y nos vemos el lunes. Chao, profe, que esté bien. Gracias, profe. Chao. Chao, Chao. profe. Chao.